es muy importante, dado el vertiginoso camino que estamos teniendo de transformación digital y la adaptación que está teniendo todo hacia lo digital. Entonces, para organizarnos, voy a hacer un breve preámbulo de ideas de por qué esto es importante y cómo podemos ir cogiendo fuerza y estableciendo conceptos básicos que nos sirvan a poder establecer un diálogo con dos expertos en el tema, tanto con Caterine, quien representa una de las empresas más importantes en conectividad y en temas tecnológicos en el país, y con una docente importante de esta área que cada vez se vuelve más relevante y que evidentemente, por más que hablemos de que tenemos ciertas ciertos espacios en la parte académica en los cuales podemos encontrar ya mucha información y podemos hablar sobre temas de tecnología, temas de transformación digital, temas de una era post-digital, cómo valoramos esto, cómo esto influye en las relaciones que tenemos, cuestión que es primordial y que es la esencial en el webinar de hoy día. ¿Cómo influye esto en la relación que tenemos las empresas? ¿Cómo influyen hacia adentro en esa transformación tan necesaria? Y cómo esto, en definitiva, ha cambiado las relaciones con los clientes y el impacto que tendremos en los negocios a futuro. Entonces, decirles como criterio básico que este tema digital ha revolucionado todo, ha cambiado las cosas de una forma drástica. Eh, no, tenemos varios desafíos. Por ejemplo, hoy en día los empresarios estamos siempre pensando en cómo tratar con las diferentes audiencias y no todos son nativos digitales, pero tenemos un componente muy importante de nativos digitales y también tenemos un mercado que está en otras edades, en otros segmentos. O sea, no los nativos digitales son todo el mercado hacia donde tenemos que estar enfocados. Sí, con la gran diferencia que estos nativos digitales cada vez son personas que están ingresando a los mercados, que están redefiniendo los mercados y que evidentemente tienen ya otra programación. Neurológicamente son totalmente distintos de lo que somos las personas que superamos los 30 años. Ahí hablamos inclusive que a medida que sigan copando los espacios y sigamos con las generaciones centennials y las que se vienen a continuación, vamos a ver cómo no solamente ese cambio se va a dar en la estructura neurológica, sino también en la estructura antropológica, que ya va a ser cómo van ya siendo parte de la cultura de esas personas, de los hábitos, de las costumbres, y cómo eso va redefiniendo un cambio total en la sociedad, ya en los parámetros esenciales de la sociedad, y evidentemente el intercambio será totalmente distinto. Vemos que en los últimos años, cuando hablamos de aceleración en la parte digital y en la transformación, tenemos que hacer hincapié en algunas cosas. En los años 90 entra el Internet y el Internet entra a cambiar todas las cosas. Estos nativos digitales, prácticamente que la conexión a Internet es casi como lo que comen o como el aire que respiran, porque ese es el nivel de importancia que le dan a las cosas. Y el Internet de las cosas ha cambiado todo. Y cuando digo que ha cambiado todo, cambia desde cómo debemos entenderle al cliente, desde cómo tenemos que hacer el acercamiento, desde cómo tenemos que manejar el solucionarle sus problemas, desde cómo tenemos que hacer las distintas propuestas para solucionar esos problemas de una forma muy consultiva, entendiéndole muy bien al cliente, y cómo luego tenemos todas las herramientas y todo el conocimiento para hacer vivir experiencias distintas y que se vea evidentemente en el funnel y en la transformación hacia que estos indicadores, no solo ya de visibilidad, no solo de generación de leads, no solo de generación de una conexión en la comunicación, se constituyan en indicadores de conversión que lleven evidentemente a que las empresas puedan vender más y de esta forma puedan recuperar las inversiones que tienen en tecnología y de esta forma puedan monetizar el negocio y evidentemente cumplir con los KPIs necesarios para hacer de un negocio eficiente. Entonces, dicho esto, tenemos que decir que después que viene el Internet de la cosa que ha revolucionado todo, antes
no dimensionábamos un cliente que en todo lo que hace en el diario vivir tenga que vivir una experiencia tan digital. Hoy día vemos que vivimos en las computadoras, vivimos en los terminales, en los smartphones, vivimos en los buscadores. Entonces, después del Internet de las cosas viene toda esa avalancha de la creación de nuevas plataformas. En el año 2004 se genera Facebook y empieza una dinámica de una economía muy enfrascada también o muy de la mano de la tecnología, una economía mucho más colaborativa. ¿Qué decir del caso donde viene Wikipedia, por ejemplo, a revolucionar el mundo de los conocimientos, de la educación, donde todas las personas estamos en capacidad de cargar conceptos sobre las cosas, identificar cuáles son el significado de ciertas palabras, o subir perfiles, o investigar personas, etcétera. Y todo ha cambiado. Ahora las casas son inteligentes, el tema de la sostenibilidad se vuelve un tema que está muy ligado también a la parte digital, y todo esto hace ver que la economía colaborativa coge fuerza con las, con las sucesivas creaciones de plataformas como un Airbnb que revoluciona todo el tema del mercado del hospedaje en el mundo, o las plataformas que tenemos para la comida, o un Amazon donde todas las cosas están muy a la mano, y todo esto tiene que seguir evolucionando. Ahora se piensa ya en nuevas aplicaciones que integran mucho inteligencia artificial, algoritmos, y que tienen que ver con la robótica. Por ejemplo, en el momento que estas plataformas migran a otras plataformas ya que son gobernadas prácticamente por drones, etcétera. Entonces, la pregunta primera es si hemos visto todo. Yo creo que si en el 94 nos hacíamos esa pregunta, hubiéramos pensado que el Internet nos contestaba las cuestiones. Si es que en el 2004 vimos lo que pasó con Facebook y el desprendimiento de nuevas plataformas como es Instagram, como es LinkedIn, como es ahora TikTok, y cómo se van sofisticando, porque no son como se conocen de inicio, cada vez van teniendo más aplicaciones de segmentación, cada vez uno puede tener cosas mucho más aplicativas, de Snapchat en su momento, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan si aquí en 10 años vamos a tener las mismas plataformas y el mismo manejo de los temas, bueno, no podemos dejar de lado Google, ¿no? Que es el que ha venido a organizar todas las cosas y a perfilar las cuestiones. Y solo para ya irles dando la palabra, vienen dos inquietudes que me vienen a la mente que son trascendentales en esta discusión. La una es una inquietud si es que lo digital, estamos viendo que esto ya es parte de nuestras vidas, pero cómo se enfrenta esto digital, y si todo lo digital es positivo o no todo es positivo, y cómo tiene que darse esta transformación en las compañías, porque no porque todo es digital podemos concluir que las compañías están haciendo bien las cosas en su estrategia digital. ¿Y por qué digo esto? Porque porque ser digital no es estar en la capacidad de tener la información a la mano de forma a un solo clic. Ser digital no está en tener la capacidad de poder utilizar las redes sociales. Ser digital no está solo en la capacidad o en la oportunidad que tenemos y que está ahí de transmitir cierto conocimiento, de transmitir cierta comunicación con la cual queremos impactar. O sea, los desafíos están en cómo generar desde la visibilidad e impactar en los negocios, de la gestión de los medios al diseño de experiencias. Ahora, mucho vemos cómo ir hacia diseñar experiencias en la parte digital. Y eso nos significa un montón de otros desafíos. Cómo se identifica la cultura al interior de la compañía, cómo se hacen los procesos de selección al interior de la compañía para cumplir con esto, cómo se hace este trabajo en equipo intergeneracional, sobre todo en países del tercer mundo. Yo veo mucho en el Ecuador, porque en otros países más desarrollados las personas un poco más jóvenes tienen unas carreras más breves, más cortas, y sobre todo, si es que tienen un conocimiento más adaptado, están ya
siendo parte de la toma de decisiones importantes. En países como el nuestro realmente eso no sucede. Si uno ve, si vemos todavía la edad promedio, por ejemplo, de los CEOs en el Ecuador, o la edad promedio para tener un espectro un poco más amplio de los tomadores de decisión, de los business decision makers, vamos a ver que es una edad promedio todavía elevada. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo en equipo y cómo hacemos que esa dinámica, esto lo están estudiando mucho McKinsey, Booz Allen, Accenture, todas las firmas que se encargan a esto de generar una metodología para hacer este soft landing o este aterrizaje suave que tenemos que hacer para que se pueda ir generando una dinámica ganadora al interior de las compañías. Y esos desafíos pasan también por ir viendo cómo cambiamos la forma de entender los mercados, de entender los clientes, cómo le apostamos a medir más las cosas, cómo le apostamos a utilizar toda la Big Data, cómo le apostamos a que esa Big Data sirva y también otras discusiones que son, tienen que ver dónde el ser humano está, es muy importante, que es lo que yo siempre digo, tecnología y la era digital con un ser humano de la mano funciona bien, porque tampoco la parte digital puede funcionar sola. Veamos los chatbots, etcétera, que a veces tenemos estas conversaciones muy digitales y también generan ciertos conflictos, imprecisiones, etcétera. Entonces, dicho esto, tenemos aquí dos invitados de excepción. Vamos a empezar por Caterine. Caterine lidera .NET. Esta, como decía, es una de las empresas más importantes, relevantes en todo lo que es proporcionar tecnología. Pero también tienen este desafío, Caterine. No solo es proporcionar tecnología, sino cómo hacer que esa tecnología genere el mayor valor. Caterine, bienvenida. Te escuchamos y vamos a hacer una conversación bien interactiva para luego ir compartiendo los criterios también con Verónica y hacer que la gente pueda obtener el mejor conocimiento de este día. Gracias, Ricardo. Buenos días con todos. En efecto, toda tu introducción tiene muchísimo valor y nos hace mucho sentido porque, como tú mencionabas, todo lo que nos viene, lo que hasta ahora ha llegado, pues tiene, considero, un campo de expansión muy amplio. Tú hablabas de que todavía hay segmentos que son analógicos y en efecto, pero yo ahí les invito a reflexionar qué va a pasar cuando venga la asistencia de voz. Los asistentes de voz están creciendo muchísimo y por lo tanto ese sector analógico posiblemente pues empiece a interactuar con un asistente. Entonces, los retos son muy grandes y como tú mencionabas, a nivel de la compañía y en general de las empresas, tenemos que enfrentar tres retos a la interna. Primero, la cultura organizacional. Anteriormente se hablaba de una inteligencia cognitiva, después pasamos a una inteligencia emocional, ahora se habla de la inteligencia cultural. Y la inteligencia cultural implica que nuestros colaboradores deben desarrollar una competencia de adaptarse a cualquier público. Porque como tú dices, hay públicos digitales, hay públicos los centennials, los millennials, los X, los baby boomers. Entonces, por lo tanto, esta adaptación al cambio se puede lograr a través de una cultura. Por otro lado, viene la innovación. Ahora hay muchas metodologías, el Lean, Startup, todo lo que es Kanban. Entonces, también las compañías debemos ir adoptando eso. Y yo creo que para el éxito de estos proyectos, lo que tú decías, pues, ¿cómo generamos si las empresas trabajamos mucho en silos? Ahora se habla de un liderazgo colaborativo, se habla muchísimo de que esos silos deben empezar a colaborar y trabajar entre ellos, y aquí el líder es fundamental, porque yo considero que todas las generaciones tienen un encanto. Yo considero que los generación X, los baby boomers, los X, los centennials, son diferentes y el líder tiene que buscar consolidar. Y finalmente la tecnología, pero si tú miras, si en una empresa no hay cultura, no hay innovación y no hay tecnología, estos procesos de cambio se vuelven más complejos. Y al hablar de tecnología, yo pienso que toma especial relevancia la omnicanalidad. Anteriormente las empresas teníamos varios canales de comunicación para nuestros clientes. Sin embargo, lo que ahora buscamos a través de la omnicanalidad y pasar de multicanales a omnicanalidad es buscar que estos canales estén integrados, que sean homogéneos y que no existan fisuras.
porque es la única forma de conectarte con el cliente. Ya no es suficiente dar información, tienes que buscar generar un vínculo emocional. Pues entonces hemos visto de que la empresa tiene que tener tecnología, cultura, innovación, y en la tecnología estamos hablando de pues la omnicanalidad, pero que te permita conectarte emocionalmente, que te permita personalizar los mensajes. Ya no es suficiente que yo de recibir un mail personalizado con mi nombre, debes saber las audiencias a las que te estás dirigiendo. Vuelvo a insistir, hay que humanizar a la marca y hay que ser coherentes con lo que nosotros estamos comunicando vía redes, lo que estamos comunicando personalmente. Entonces, esto del online y offline seguirá permaneciendo en el mercado y ese es el desafío de las compañías, lograr entender cuáles son mis públicos, si es un cliente, si es un proveedor, si es la competencia, si es un partnership. Entonces, tú cuando puedas identificar a todos tus stakeholders, tienes que saber comunicar, porque tú comunicas todo. Entonces, algún momento me decían, pues, ¿y cómo rentabilizas? Pues porque en las organizaciones no nos gusta asignar presupuestos para comunicación. Yo digo algo, todo estás comunicando y por lo tanto hacer bien esa comunicación, y ahora viene todo lo que es el storytelling, el story doing, toma mucha fuerza, pero si no has seguido esos previos pasos, como es el conectar, como es el personalizar, como es el adaptarte a tu público y educar a la interna, yo considero que eso va a ser más complejo y estas compañías van a ir perdiendo esta fuerza que en este momento. Y lo que sí tienes que comunicar, hay que ser coherentes, hay que ser éticos y pues hay que ser congruentes con los mensajes que utilizas en los diferentes canales. Caterine, muchísimas gracias. Verónica, a ver, Verónica, yo reflexionaría en lo siguiente. Una de las cuestiones que estamos viendo en el pasado, nosotros 25 años haciendo investigación de qué piensan los ejecutivos y cómo se comportan los ejecutivos, y dentro de esas investigaciones siempre en Ecos logramos visibilizar, diría que con una aparente exactitud, cuáles son realmente los desafíos y cómo estos se unen con las necesidades de ir evolucionando, ir adquiriendo mayor conocimiento en ciertas áreas. Hace un par de décadas veíamos que muchos de los ejecutivos estábamos muy empeñados en desarrollar esas habilidades duras y algunas blandas que tienen que ver con liderazgo, etcétera, pero pensábamos en un MBA como una situación prioritaria. Hoy veo cada vez más que los ejecutivos quieren entender la comunicación y cómo se relacionan, en cómo se relacionan estos mercados, cómo tiene que ser esa transformación cultural al interior de las empresas para generar procedimientos dentro de un sistema de gestión que antes estaba visto mucho como un sistema de gestión de calidad para producir que los productos sean buenos, que tengamos menos niveles de desperdicio, que seamos eficientes, procesos eficientes sacándole el mayor de los provechos a los recursos para hacer un delivery adecuado, etcétera. Pero hoy día el entender a ese mercado toma una trascendencia fundamental. Entonces, ahí quisiera ver cómo es que diseñan, Verónica, y cuáles son los desafíos que uno puede encontrar y por qué están tan empeñados, porque veo que le están poniendo mucha fuerza en la UTPL a temas de comunicación, como esta maestría que han desarrollado, que tiene mención e investigación, que tiene que ver con innovación y sobre todo con la cultura digital, Verónica. Realmente es un tema bastante interesante. Existe un gran cambio cultural. La pandemia, si bien es cierto, nos ha traído muchas cosas malas, pero nos ha ayudado a avanzar en el alfabetismo digital, lo que es el uso de las tecnologías. Una empresa que no está en Internet, que no está utilizando redes sociales, podría desaparecer muy pronto. O sea, hemos visto un cambio muy significativo. ¿Qué pasó? El surgimiento de estos emprendimientos que se los conoce la economía de las pasiones. Estas pasiones pequeñas que mientras estuvimos en cuarentena comenzamos a desarrollar y que poco a poco se fueron convirtiendo en un emprendimiento.
y que al inicio eran mis familiares o amigos los que me compraban un pastel, los que me compraban un cuadro que pintaba, no sé, alguna artesanía, pero poco a poco se fueron estableciendo ya modelos de negocio en base a las nuevas tecnologías. Entonces, es inminente. No podemos decir que no hemos migrado a un mercado digital. Supongo que la pandemia ayudó a potencializar. Es muy importante que las empresas comiencen a conocer este ecosistema, comportarse de acuerdo a las necesidades e intereses de los usuarios. Hay algo muy interesante que leía, que los millennials aquí en Ecuador, el 75.98% creen más en lo que dicen las redes sociales que en lo que dice un medio de comunicación o lo que dicen Entonces, es muy importante, estas plataformas están ahí y ahora las empresas deben capacitarse para usarlas de manera adecuada. Pero este llegar al público tiene unas características fundamentales. No se trata de llegar al público con publicidad, sino se trata de llegar al público con una relación, con una experiencia y con contenido de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre las campañas? Son los contenidos. Realmente esto es lo que puede atraer a un cliente hacia mi empresa y ayudarme a fortalecer esta relación. Las empresas tienen que humanizarse. Si pasan a las redes sociales, si pasan a los entornos digitales, deben comportarse como un usuario más. No es el ciudadano aquí el que... Ahora estamos en el mismo nivel y las empresas que no se adaptan tienden a desaparecer. Porque, a ver, yo le escribo a una empresa pidiendo información, no me contesta automáticamente, le escribo a la otra y a la que me contesta más rápido, comienzo esta relación al cliente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Las nuevas tecnologías nos ayudan a crecer como empresa, pero revisar al cliente, a establecer una relación y esta relación la debo pensar a largo plazo, no debo pensar como una venta. Y al hablar de los públicos, se habla también de todos los públicos, tanto internos como externos, porque la comunicación debe ser transversal en todos los sentidos, en todas las direcciones y por todos los canales. Entonces, como decía, el factor fundamental es identificar a cada uno de los públicos, sus intereses, sus necesidades y el mensaje que le voy a transmitir, personalizar la información, establecer una relación, permitirle a las empresas o a los clientes, perdón, que vivan una experiencia con mi marca, que se relacionen con él. No es solo enviarle información, es escucharlo al cliente, es establecer una relación cercana con él, en el que él pueda opinar, en el que me pueda dar ideas y sobre todo en el que pueda aprender de la empresa. Existen muchas campañas exitosas que han implementado el marketing de contenidos y que han logrado establecer esta relación con los usuarios. Entonces, si hablamos de qué es lo que necesitan las empresas, es conocer las tecnologías, pero no conocer las tecnologías únicamente cómo funciona Facebook, Twitter, Instagram, sino conocer a las audiencias, cómo utilizan estas tecnologías y cómo puedo yo usarlas para relacionarme con los clientes. Fortalecer una relación ganar-ganar en el que el cliente es lo más importante, no mi producto, no mi publicidad, no mi empresa, sino qué necesita él, cómo lo voy a satisfacer, cómo lo voy a traer y qué contenidos le voy a dar para generar esta relación. Muy bien, Verónica. Realmente lo que tú dices es así. La pandemia, recojo esta parte, la pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas también. Me encantó esto de la economía de las pasiones, o sea, de las pasiones y yo le sumaría y de las necesidades, porque la necesidad dicen que es la madre de la iniciativa y eso, metiéndole un poquito de pasión, se vuelve una ecuación muy poderosa que puede terminar en un emprendimiento muy validado, como tú decías, empezamos con los familiares y luego ya fue aterrizando en modelos de negocios que quizás le cambiaron la vida a muchas personas. Así es que me encantó, me voy a quedar con ese concepto valioso. Y sí,
y en la pandemia evidentemente nos hemos vuelto más digitales. Creo que también la parte digital y toda la información tiene que dar sus resultados. Ahora mismo que se tiene un gran desafío en la humanidad, que es administrar las vacunas. Administrar las vacunas con tecnología se va a volver una cosa mucho mejor, más eficaz que sin tecnología. Si tenemos una buena red, si tenemos conexión, si podemos identificar mapas de calor en los cuales realmente se está dando una proyección exponencial mucho mayor de contagio que en otras, evidentemente que las vacunas van a tener una eficiencia mucho mayor que si segmentamos o perfilamos de una forma muy básica, diciendo los que son adultos mayores, que son más vulnerables, son los que tienen que vacunarse primero. A mí me queda la duda. Yo creo que deberíamos tener unos buenos algoritmos, deberíamos tener una muy buena Big Data, etcétera, para hacer ciertos estudios de sensibilidad, para ver el impacto que tiene la cantidad de vacunas, por sobre todo en los países que son más pobres y que tenemos recursos limitados y donde al fin del día el tiempo cobra vidas, porque así es en estos casos, el tiempo cobra vidas. Entonces, ahí hay un caso de tecnología y de cómo aplicar todos los temas. También Verónica decías algo muy valioso, que es el tema de que ahora nos vemos abocados a este desafío de cómo llegar a la gente. O sea, también este tema de que lo digital camina a una velocidad increíble también nos hace que las empresas tengamos que ser cada vez más técnicas en manejar nuestra comunicación y nuestros contenidos. Tú precisabas, a lo cual yo me sumo, que aquí lo que realmente pesa es los contenidos de calidad, que son los que no hacen un one shot en la relación, sino son los que van a sostener sumado a esa relación en doble vía, que es para poder recibir feedback, ir ajustando una propuesta de valor de los entregables que tienes en los diferentes servicios, productos, experiencias, de una forma más veloz, con mayor valor añadido, ir ajustando todas estas cosas. Entonces, Caterina, perdón, ¿quieres complementar algo, Verónica? Sí, justo en esto, somos una de las sociedades más informadas, pero al mismo tiempo más saturadas de información, lo que nos lleva a una desinformación. Estamos sobresaturados de información, sobre todo este tiempo hemos pasado demasiado pendientes de toda la información que circula en nuestras redes sociales, en nuestros medios digitales y por lo tanto las empresas tienen un mayor esfuerzo que realizar para llegar a su cliente. Lo que estamos viendo precisamente ahora en la campaña electoral, cuántos candidatos hay a nivel de país y cómo nos están bombardeando la información, la publicidad. Entonces, al mismo tiempo somos la sociedad más conectada, pero somos la que menor atención presta a los contenidos que nos llegan por esta saturación de información. Entonces, es lo que mencionas, es muy importante el contenido y el valor que se le da a una marca, a una campaña digital. Créeme, Verónica, y para compartir con Caterina esto, que esa es una lucha constante. A mí me cuesta tanto que mis clientes entiendan que más no es mejor. Me cuesta tanto que mis clientes entiendan que una comunicación digital con una buena estrategia, con definir bien cuáles son los segmentos a donde vas a llegar, con definir con claridad si estás midiendo a dónde les vas a llegar, realmente qué es lo que quieren y tener una propuesta quirúrgica para llegarles, etcétera. Pero todavía los gerentes de mercadeo siguen discutiendo de que la visibilización, que cuántas aperturas tienen el WhatsApp, que cuántas aperturas tienen lo otro, y no ven la calidad de la relación con el usuario, la calidad de la generación del contenido relevante. O sea, cómo marcar una cosa que nunca va a desaparecer, que son esas curvas de diferenciación. Las curvas de diferenciación, como antes veíamos en Vivir la Experiencia. René Melbourne, cuando escribió ese magnífico libro con Kim de Blue Ocean Strategy, básicamente determinaban cuáles eran la esencia del valor diferenciado que tenía el Circo du Soleil cuando revolucionó la industria de los circos en el mundo, haciendo un cambio de propuesta de valor totalmente sustancial. Ahora vemos cómo ya en ningún circo en el mundo se puede maltratar animales, pero en ese momento todo era una apuesta. Ahora vemos cómo cada vez tenemos que ser afinar mucho más esta propuesta. ¿Qué opinas, Caterine,
de esto y cómo va a marcar la diferencia entre empresas exitosas y no exitosas, de esto que hemos comentado, que tú ya lo precisaste y luego Verónica ha sido categórica y me ha gustado mucho su intervención. Ricardo, como tú decías, para mí cuál va a ser el diferencial es justamente incorporar los datos a una organización. Tú puedes conocer los públicos de interés, puedes conocer cómo generar empatía si estás analizando la data. Entonces, yo considero, como tú decías, ¿qué es el Big Data? ¿Qué es el Internet de las cosas? Es justamente información digital conectada. Por lo tanto, si estamos mirando que los datos son el nuevo petróleo, que primero hay que saber encontrarlos, hay que saber extraerlos, hay Oye, que saber refinarlos. acabas de decir algo espectacular, anóteme en estos de la redacción. O sea, los datos es el nuevo petróleo, hay que saber cómo extraerlo y cómo usarlo. Vamos a tomar esto y vamos a sacar en ecos, entre comillas, dándote el crédito, porque creo que no lo puedes haber definido de mejor manera. Sigue, por favor, Caterina. Sí, entonces, como yo te decía, pues yo siempre digo, ¿no? Entonces, la importancia es que nosotros como organizaciones debemos saber entender. Y el otro día, justamente en un proyecto de Big Data, todo el mundo quiere meter todo, como tú hablabas hace un momento, y no es así. Son datos precisos, datos que te generen valor y con eso tú puedas hacer un plan de comunicación, que puedas transmitir una estrategia. Esa va a ser la forma de conectarte con los clientes, de generar empatía. Pues porque yo lo que el otro día leí una frase que decía, no es lo que te cuento, es lo que vivo contigo. Y ahí vienen los valores, ahí viene la coherencia, la genuidad, que la marca sea genuina. Entonces, por lo tanto, para mí, si tú a mí me permites decir algo, yo creo que en otros países tú escuchas todo lo que es Google, todo lo que es Amazon, ya son ahí first. ¿Y qué es lo que ahora deberíamos buscar como compañía? Ser esas empresas que las decisiones estratégicas sean tomadas en base a datos. Van a ser más certeras. Los modelos de exactitud con datos cada día crecen más. Entonces, pero ahora, vuelvo a insistir, los líderes debemos saber hacer esa pregunta correcta, no solamente lanzar y que quiero tener en un data warehouse datos, porque la verdad que no va por ahí, sino aprender a acercarte a través de la información que te proporciona la Big Data, los modelos predictivos, los descriptivos, todo lo que ahora se habla, que ya se está haciendo. Entonces tú ya puedes entender si es un cliente que me está llamando por varios canales y está diciendo lo mismo, que hay un nivel de inconformidad y por lo tanto ese cliente en un futuro cercano podría generar una deserción que afecta a la compañía. Entonces tú ya puedes empezar a entender por qué el cliente está interactuando. Todo lo que es interacción con el cliente es información y con eso tú puedes ir modulando tu plan estratégico de acuerdo a lo que la data te está permitiendo observar. Así es. Otra cosa que no se puede perder de vista es también cómo hacer el análisis de la data, porque ese es otro tema que a veces nos perdemos cuando, por ejemplo, no le damos el valor que se le tiene que dar a una audiencia. Yo en alguna vez en el pasado, ahora que estamos hablando con gente de mercadeo y de comunicación, tuve una gran discusión con una de estas empresas que hacía todos los rankings de audiencia. Y me acuerdo que discutía porque le decía, ¿cómo puede ser tan irresponsable de mandarle un estudio a las empresas en el cual comparaba los indicadores de lectoría básica, ni siquiera de lectoría, sino se fijaban en las impresiones de la revista Estadio frente a la revista Ecos, y que eso pueda llevar a tomar una decisión cuando la audiencia de una revista Estadio, no porque la una sea mejor que la otra, sino que simplemente son distintas. La una tiene un valor porque llega a tomadores de decisión, al escritorio directo de un CEO, la otra es una información que llega a un tomador de decisión, a una persona que quiere estar informada de deportes, que no tiene nada que ver, lo uno es mucho más masivo que lo otro. Entonces, esos son temas que tenemos que empezar a entender, ¿no es cierto? El valor de la audiencia, el valor de mi cliente, el valor de la segmentación, el cómo les llego con los diferentes, cómo llego con contenidos que sean espectaculares para que realmente el tema sea óptimo, porque esta gente se suscribe, no es lo mismo tener alguien, un suscriptor. Siempre hago esta referencia a mis clientes. No es lo mismo los 3.500 usuarios que tenemos de Ecos Today que han decidido recibir el Ecos Today todas las mañanas
por una decisión propia, que es un nivel sumamente alto en la parte de la capa socioeconómica, que coger y despacharle un email, mandarle un contenido cualquiera y la tasa de apertura seguramente va a ser mucho mayor que la otra, pero hay que saber contrastar la data y saber cómo esto tiene que funcionar. ¿Qué nos podrías decir, Verónica, complementando? Muchas preguntas hemos tenido de cómo ahorita tienes el tema, cómo funciona. Esto prácticamente se ha vuelto un marketing relacional y, por qué no decir, también un marketing experiencial. Es cómo yo mantengo la atención de las personas, y aquí viene otro tema en la comunicación fundamental, ¿no? Que es cómo genero ese nivel de comunicación con altos contenidos y de forma subliminal empiezo a trabajar mis productos y empiezo a ser parte de esas soluciones, pero no es de una forma invasiva, que es otra cosa fundamental que tiene que darse ahora en la comunicación, Verónica. Bueno, como lo comentaba, nuestro nivel de atención es mínimo ahora. O sea, somos los mayores conectados, pero los que menos atención prestamos, los que menos estamos informados. O sea, incluso hay estudios que están diciendo que las nuevas generaciones tienen un coeficiente intelectual mucho menor por el uso excesivo de las tecnologías, pero sin un alfabetismo digital que les permita capacitarse en estos usos de las tecnologías y que les permita aprovechar la información que se genera. Entonces, para aprovechar esto, estábamos hablando del Big Data. El Big Data lo que nos hace es una cantidad. Debemos aprovechar de esto, conocer e identificar a nuestras audiencias. El Big Data lo que nos permite es personalizar a nuestro público a tal punto que yo sé que a Ricardo, como a 100 personas, les interesa esto. A Catherine, como otras 200 personas, les interesa esto. Y emitirles mensajes personalizados de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses. Entonces, si yo quiero establecer esta relación con mi audiencia, no se trata solo de yo le envío a Ricardo sus intereses, a Katy los intereses que ella tiene, sino es de generar experiencias con las marcas. Existen interesantes ejemplos en cuanto a esto. Por ejemplo, Uber, cuando lanzó su marca en Estados Unidos, comenzó a hacer videos experienciales. Se subían en los Uber, les daban, no sé, gorritos de Navidad y todo eso, y cantaban la canción navideña de moda, y todos compartían esta experiencia que la comenzaron a compartir en las redes sociales. ¿Qué sucede con eso? Esto genera atracción a sus otras audiencias. Sí, bueno, yo también quiero el videíto cantando vestida de reno la canción de Navidad. Y esto comienza a generar viralidad y a generar impacto, y a que la gente, para probar esa experiencia, se sume a eso. Entonces, ya no es solo la comunicación, ya no es solo la publicidad, sino es qué más obtengo yo de esto. Cuando hacemos campañas digitales, tenemos que pensar como el usuario, comportarnos como el usuario, mimetizarnos como el usuario. Algunas empresas son como este amigo que tenemos que publica: ya me levanté, estoy saliendo, acabo de hacer ejercicio, estoy desayunando fitness y estoy yéndome a la oficina y me acabo de cruzar. ¿Qué pasa con ellos? Los bloqueamos, porque no nos están aportando nada. Si las empresas se comienzan a comportar así, sucede lo mismo, las bloqueamos. Entonces, si yo quiero establecer una relación con la empresa, lo más importante es contenido de valor, generar experiencias y no ser invasivos. ¿Qué está sucediendo ahora, estos días, con la campaña electoral? Abrimos, justo ayer mi hermana decía, abro cualquier juego en internet y me sale el candidato. Abro Facebook y me sale el candidato. O sea, no voy a votar por él porque me sale 500 veces. Lo que me tiene es cansada ya de tanto estar viéndolo a él. Entonces, la comunicación en internet no puede ser invasiva. Tiene que ser relacional. O sea, no tiene que invadir mi espacio. Cuando yo abro mi feed de Instagram, lo que quiero ver es a mis amigos, a mis familiares, a la gente que conozco. No quiero ver la empresa, la marca invadiéndome de comunicación. Entonces, deben tener un plan, bueno, conocer a la audiencia, conocer nuestro comportamiento que ha cambiado, porque la audiencia es muy diferente a lo que éramos hace algunos años. Somos impacientes, queremos inmediatez. Si no me contestaron a los 3 segundos, o si no me pusieron like a los 3 segundos, yo ya me comienzo a desesperar y voy a la siguiente marca.
somos, aparte de ser impacientes, somos más informados. Ya no tomamos una decisión de compra de un producto o servicio porque fue la primera opción. Buscamos en internet, nos relacionamos, buscamos otras opciones. Entonces, obviamente, estos cambios en el comportamiento de la audiencia inciden en el cambio de comportamiento de la empresa. Y es muy importante conocerlos y adaptarlos. Por ejemplo, hace unos días leí alguna iniciativa muy interesante del Museo del Prado en España, que estaba incluyéndolos a los niños en las experiencias y habían desarrollado un canal de YouTube para contarles las historias de los cuadros más representativos que están en el museo. Entonces, eso genera cercanía. Yo desde niño crezco con una marca que me enseñó por qué este cuadro es importante, qué tiene este cuadro, qué me cuenta, en qué época de la historia salió. Y es un cuento que me va contando, o sea, es un video en YouTube con un cuento que me dice la historia del cuadro. Entonces, así yo aprendo arte. Y por lo tanto me voy relacionando con esta marca que es el Museo del Prado. Y eso es lo importante, o sea, generar relaciones que sean a largo plazo, que yo necesite la información que me están dando para seguirlos en las redes sociales y seguir esta relación con la empresa. Está apagado el micrófono. Ahí me escuchan. Sí. Digo que es impresionante ver cómo cada día aprendo más de estos espacios, de estos conversatorios. Ahora me salió la idea de todo lo que te estaba escuchando aquí ya, Caterine, de qué marcas quieres recibir información y por qué. Sería una medición que podemos hacer nosotros como Ecos. A ver, ¿de qué marcas quieres recibir información? ¿Cuáles le agobian? ¿Cuáles realmente espera? ¿Qué es la que va a dar este tema que son las marcas que se preocupan por ti, las marcas que son parte de tu vida, las marcas que han vivido, te han hecho tener un cambio fundamental en tu vida, en algún hábito, etcétera, que tú realmente lo valoras de forma positiva versus otro contenido que solamente lo miras invasivo y está ahí. Caterine, ¿qué opinión te merece esto tan importante de cómo y cómo lo ves desde una compañía como la tuya que provee tecnología y a ratos tendrás estos sentimientos encontrados de que quieres mayor conectividad también? O sea, uno de los desafíos, me imagino, de .NET es que utilicen más las redes, etcétera, y cómo le ves esto con una utilización más responsable, incluso menos invasiva, incluso que destruya menos la parte neurológica de las personas, porque de eso deberíamos hablar también en otra ocasión. También lo importante que es mantener no solo humanizada la comunicación, sino mantenerlos humanos y no tan digitales o robotizados. Pero eso es otra conversación. A ver, Caterine, ¿cuál es este justo equilibrio como compañía? Cuéntanos un poco esa historia. Bueno, como compañía de telecomunicaciones es complejo lograr segmentar o sugerir el buen uso de la tecnología, ¿no? Como ustedes lo mencionaban, existe una saturación, lo que ahora se denomina esa democracia instantánea, que hay cualquier cantidad de oferta de información, pero hay muy poco tiempo. Mira, ahí nosotros hacemos un análisis de por qué la gente está conectada o a qué redes están conectadas y es evidente que culturalmente estamos más conectados a redes sociales, a lo que es juegos, y muy poco a temas como de noticias, contenido que genera valor y crecimiento a un ser humano y a una organización. Entonces yo sí considero que aquí hay un tema cultural muy fuerte que desarrollar, que miremos que las redes de telecomunicaciones no solamente sirven para el tema de juegos, de redes sociales, contar, sino también para crecer. Ahora, como organización y también alineados a lo que el gobierno te exige, tú no puedes limitar, tú no puedes sugerir cierto contenido. Lo que nosotros hacemos sí es asegurar los contenidos. Yo creo que es muy importante el tema de la ciberseguridad, que es un desafío que actualmente considero que es uno de los principales de las empresas. Entonces, que contemos con redes seguras para que el usuario, sea cual fuere el contenido que está accediendo, este sea seguro y no sea vulnerable a su estado emocional, a su estado inclusive físico, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que somos nosotros, la propia sociedad,
las que debemos aprovechar de de esta oferta de información para que puedas tú crecer y evolucionar como ser humano. Pero desde el lado de una empresa de telecomunicaciones, nosotros no podemos limitar el acceso a la información. Lo que estamos diciendo, bueno, no se trata de limitar, pero bueno, no se trata de limitar por ahora, esa es una discusión que habrá que ver en el futuro, porque evidentemente que una de las cosas que sí suelen suceder en las en las sociedades que tenemos que luchar un poco contra las adicciones. Hemos visto en épocas pasadas los adictos al juego, ahora los adictos a las drogas, los adictos, los alcohólicos, los adictos que pueden haber en cualquier cosa, adictos al sexo, adictos a y también, ¿por qué no decir adictos a la parte digital, a la información? Gente que se despierta pensando en cuántos likes y si no tiene los likes suficientes, eso le genera se deprimen, hay un tema aquí, hay un tema psicológico importante de la autoestima que uno tiene, cómo va trabajando. Y eso también tienen que trabajar las marcas, porque cuando hablamos de marcas con propósito, uno de los propósitos fundamentales es qué tanto agrego valor de una forma positiva para mantener relaciones de largo plazo, Verónica. Concluyamos un poquito sobre eso. ¿Cómo construimos esas marcas con propósito a fin de que tengamos, de que puedan ser rentables? Porque evidentemente estamos marcando una cancha donde el desafío de las compañías es lucrar de la comunicación, sobre todo de las que tienen finalidad de lucro, pero, pero sabemos cada vez que con mayor responsabilidad y con mayor propósito, el impacto va a ser mayor. Esta investigación que queremos hacer ahora, de qué marcas quieren recibir información, capaz que nos abre una nueva dinámica, o sea, puede ser un baldazo de agua fría para un montón de marcas que en el momento que se mide, las audiencias no quieren recibir su información. Sería lo primero que hay que medir y debería ser un KPI importante. ¿Qué tanto estoy logrando que las audiencias con los contenidos, con el acompañamiento, con el propósito, quieren ser parte de la vida de la compañía y que las compañías tengan derecho, por así decirlo, a ser parte de mi vida? Verónica. Sí. Bueno, Ricardo, me encantaría sumarnos como Universidad Técnica, y sobre todo desde la maestría de comunicación, con mención en investigación y cultura digital, a esta investigación. Creo que sería un reto interesante y si hacemos equipo, me encantaría, en nombre de mi equipo, Muy novedoso, sumarnos a este proyecto. muy novedoso. Creo que no se habrá hecho nunca este estudio todavía en el Ecuador. No, lo que hicimos recién, hicimos un estudio en el 2020, que me gustaría comentarlo un poco, es de cómo se están comunicando las empresas del Ecuador con sus públicos. Pero llegamos a la conclusión que no hay comunicación. Lo que hay son usar plataformas digitales, que son plataformas sociales incluso, para enviar de manera unidireccional la información. Es decir, solo comunico lo que a mí como empresa me interesa. Mis promociones, mis marcas, mis productos, pero no estoy pensando en el usuario. Entonces, aquí es muy importante y hay datos de diferentes estudios en los que dice que la comunicación en las organizaciones debe tener un 80% de contenido de valor. Exacto. Eso sería en lo que debemos proyectarnos si queremos tener éxito en la comunicación organizacional. El otro 20% sería un 10% contenido informativo, es decir, promociones, productos, spots y todo eso, porque obviamente de eso viven las empresas. Y el otro 10% contenido de interacción, es decir, motivar a que mi audiencia participe conmigo en concursos, en eventos, en encuestas, en preguntas. Porque el comportamiento del usuario, como ya lo he repetido varias veces, es voluntario. A nosotros nos gusta generar contenido, nos gusta generar información. Aparte de eso, somos promotores de productos, de servicios, porque siempre estamos viendo nuestras experiencias con las marcas. Entonces, es importante que recalquen esto. Por otro lado, la responsabilidad social de las empresas tiene que ir de la mano a estas campañas digitales y ayudar a sumar a diferentes iniciativas. Marcas como Nike ha trabajado el valor de las niñas para no frenar los sueños.
no ha trabajado marcas del producto, sino también ha realizado campañas para mejorar el autoestima de las mujeres. Entonces, existen diferentes campañas que a través de las redes sociales pueden colaborar socialmente y esto es lo más importante. Y para finalizar, creo que el consejo que se les debería dar a la empresa es innovar, adaptarnos al cambio y adaptarnos a las necesidades del usuario. Por ejemplo, TikTok, esta red que ha sido satanizada, que algunos la odian, otros la aman y que la hemos desvalorizado completamente, tiene un valor muy importante porque está llegando a un público y a una audiencia muy interesante, que son los jóvenes. Ahora en el contexto electoral lo están utilizando, algunos bien, otros mal, pero lo están utilizando. Y hay un caso que me parece sumamente interesante, hay un medio de comunicación, bueno, no es un medio de comunicación, se llama Actualizados. Se escribe el número 2, Actuality, perdón, pero con el 2 en el centro después del A. Esta marca sale de una chica española que tiene 2 estudios o 2 maestrías en relaciones internacionales. Y se va a hacer sus pasantías en Estados Unidos y lo que le ponen es a que lea las notas de prensa y saque los resúmenes. Y se da cuenta que ella con estudios de 2 maestrías, una en Reino Unido, otra en España, no entiende las noticias de relaciones internacionales. Y lo que hace es crear un canal en TikTok dirigido solo para jóvenes en el que en 30 segundos nos da las 5 noticias más importantes a nivel mundial. Y en un formato completamente adaptado, diferente, rompiendo todos los estereotipos, está creciendo, tiene más seguidores que el Washington Post. Verónica, En menos de 2 meses superó el 1.000.000 de usuarios. Verónica, Entonces, mi equipo de comunicación que te está escuchando va a pensar que te he pagado para que digas esto, porque no vas a creerlo, pero es una grata coincidencia. El fin de semana justo le escribí a mi equipo diciéndoles que tenemos que analizar esto y tenemos que crear en Ecos un tema parecido para las noticias de negocio con TikTok. Tal cual me oyes. Bueno, sí, o sea, antes de que termines, vamos a poner una encuesta porque es muy importante recibir el feedback de lo que están pensando todos quienes se conectan. Es muy importante. Si es que a su derecha van a tener una pequeña encuesta. Perdón, Verónica, puedes concluir. están los medios, las tecnologías están ahí. Lo importante es cómo las aprovechamos y cómo logramos contactar con las audiencias, cómo logramos llegar a este público y fortalecer nuestra relación. Y esto ha sido el éxito de este canal que les estaba comentando. En 30 segundos, en 15 segundos nos explica la guerra en Siria, nos explica qué está pasando entre Donald Trump y Barack Obama o Biden, y es dinámico, es interactivo. Entonces, no mimetizarnos con nuestro público, ser igual a ellos, ver qué les interesa y adaptarnos para poder relacionarnos con ellos. Creo que eso es lo más importante de las tecnologías actualmente. Caterine, tus conclusiones, por favor, al respecto de todo esto tan interesante que hemos hablado. Realmente me quedo muy contento de ciertas cosas que se han logrado concluir. Pero, ¿qué sería tu mensaje final, Caterine? Complementando lo que mencionaba Verónica, ¿no? Verónica hablaba de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas tendencias. Si tú observas, Google ahora está trabajando con ya no lo dice Customer Centric, sino lo llama Customer Obsession. Están obsesionados en entregar servicios, en comunicarse con el cliente de una forma personalizada. Ya lo general no funciona, tenemos que ir a lo particular. Y somos como compañías las que tenemos que ir asumiendo esos retos para podernos conectar emocionalmente con los clientes, para poder personalizar nuestros mensajes, para poder adaptarnos a los diferentes públicos de interés. Y para ello, como yo te decía, necesitamos una cultura organizacional, unos colaboradores que estén desarrollando esas metacompetencias. Y al hablar de metacompetencias, hablamos de el aprender y desaprender, el ser muy ágil en estos cambios. Lo que decía Verónica, hace poco tiempo no pensábamos que TikTok podría ser una herramienta para llegar a tu audiencia o a cierta audiencia. Entonces, pero eso es un tema de adaptación, tenemos que ser muy ágiles. Y pues también, como yo lo mencionaba en un inicio, todas
todas las generaciones tienen un encanto y hay que saber conocerlas a través de los datos y por lo tanto empezar a comunicar de forma que pueda llegar con los valores, que pueda llegar con esa propuesta de valor, con ese propósito que todas las compañías tenemos que hacer y que dar. Y yo creo que eso será lo que diferencie y que busque crear empresas sostenibles en el tiempo. Sin olvidar lo que tú mencionabas hace un momento, al hablar de propósito, no es solamente vender, no es solamente un indicador, es también el tema social, ¿no? El 65% de la sociedad en este momento valoran aquellas marcas que tienen atrás un tema de responsabilidad social. Entonces, no dejemos de mirar todo esto que ahora se viene y que tenemos una tecnología que nos permite gestionar a nuestros clientes, obsesionarnos en nuestros clientes, como lo dice Google, de manera más exacta y más oportuna. Sí, así es. O sea, ahora el propósito está tomando una fuerza increíble. O sea, es mucho más fácil comunicar con propósito porque es más rentable, porque además tiene un alto impacto, que es el hecho de que va a permitir superar muchos desafíos que tenemos ya como planetas, como seres humanos, que son importantes, el tema del cambio climático, el tema del calentamiento global, superar todas las diferencias que tenemos para poder tener una vida de mayor calidad en cuanto a tener una sociedad construida desde la diversidad, evitando todo tipo de discriminación, superar muchas diferencias que tenemos en la parte socioeconómica también, brindando oportunidades y haciendo que la parte digital sirva evidentemente para democratizar el conocimiento, y que cada vez la gente tenga acceso a eso, a esos contenidos de calidad que le sirvan y le agreguen algo. Así es que yo, sin más, agradecerles muchísimo. Es una hora que ha sido muy entretenida y además esperamos que todos nos escriban si es que tienen alguna consulta también para poder, para poder ir contestando cualquier inquietud que tengan y quizás también recibir feedback de los participantes de qué otros temas quisieran que sean tratados a futuro. Así es que agradecerles mucho, agradecer a la UTPL por haber hecho posible el espacio y muchas gracias por todo ese conocimiento, Verónica, Caterine. El tema de la maestría esta me llama mucho la atención, el tema de investigación, cultura digital va a ser clave en los próximos años y decirles que también siempre contamos con el apoyo de la plataforma Cisco Webex y espero verles muy pronto. Así es que hasta una próxima ocasión. Hasta luego, Caterina y Verónica, y con todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.